Hola a todos, soy el doctor Marcelo Ruiz, dermatólogo del Hospital Las Higueras en Talcahuano y encargado de docencia de dermatología en la Universidad de Concepción. Bueno, el primer tema que vamos a tocar son los nevos melanocíticos para su adecuada derivación vía hospital digital. Y vamos a ver que en general cuando nos enfrentamos a una lesión pigmentada, ya sea café, azulada o negra, tenemos la posibilidad de que esto sea efectivamente melanina depositada en la piel, o puede ser un pigmento que no sea melanina y que da la coloración oscura o negruzca y se pueda confundir. ¿Ya? Ejemplo de esto último, por ejemplo, es esta imagen, que es un tatuaje para radioterapia, para marcar la zona donde se va a hacer la radioterapia, o esta lesión que corresponde a un hematoma intracórneo, que en el fondo es un depósito de sangre en la capa córnea que toma esta coloración oscura muy característica. Y se puede confundir con una lesión en base a melanina. Entonces, dentro de las lesiones que sí son en base a melanina, nosotros vamos a encontrar una variedad bastante grande de lesiones melanocíticas de tipo benignas, eh, que son diferentes a el tema de hoy, que es el nevomelanocítico, y también vamos a encontrar el melanoma, que es el gran tema donde tenemos que hacer la diferencia y no equivocarnos. Y también vamos a encontrar algunas proliferaciones de la piel que no son de melanocitos, es decir, no hay una multiplicación de melanocitos, pero son variantes de lesiones de otros orígenes, benignas o malignas, pero que en su desarrollo también puede haber aumento de la producción de melanina, a pesar que no son melanocitos, sino que los melanocitos de la piel producen más pigmento durante el desarrollo de estas lesiones. Entonces, tenemos, por ejemplo, las queratosis seborreicas o los dermatofibromas pigmentados o los carcinomas vasocelulares pigmentados por la parte maligna o la enfermedad de Bowen. Luego, dentro de las lesiones melanocíticas es muy común ver, por ejemplo, máculas café con leche, léntigos solares y nevos melanocíticos, que nosotros los vamos a dividir en nevos melanocíticos congénitos o nevos melanocíticos adquiridos, que le llamamos comunes, o variantes que también pueden existir, y nevos melanocíticos atípicos o displásicos. Entonces, el neomelanocítico congénito es una proliferación benigna asintomática de melanocitos basales presente desde el nacimiento, y que habitualmente en promedio tiene mayor tamaño que los nevos melanocíticos adquiridos. ¿Ya? Habitualmente miden más de 1 centímetro, es lo común. Son poco frecuentes, y hay una mayor frecuencia en mujeres, y la patogénesis no está totalmente aclarada, pero se ha visto que hay una mayor cantidad de mutaciones de NRAS, que es una mutación genética diferente a la BRAF, que es la típica que tiene la mayoría de los nevos melanocíticos adquiridos. También hay claridad respecto a que estos nevos melanocíticos congénitos se originan a partir de células madre de la cresta neural que migraron a la piel. Los nevos melanocíticos congénitos se dividen por tamaño, se clasifican por tamaño en pequeños, si miden menos de 1,5 centímetros, medianos, si miden entre 1,5 y 20 centímetros, y grandes, cuando miden igual o más de 20 centímetros, siendo denominados gigantes cuando miden más de 40 centímetros. Ahora, este tamaño se define de acuerdo a lo que se cree o se proyecta que va a medir ese nevo en la vida adulta, por lo tanto, no es que uno espera ver ese tamaño en el recién nacido, sino que es menor. Y los nevos melanocíticos congénitos grandes o gigantes tienen mayor riesgo de melanoma, de ahí su importancia, así como también de melanosis neurocutánea, es decir, que puede afectar a las meninges y que puede tener síntomas neurológicos. La topografía puede ser sistematizada
en camiseta, en calzón, en casco, en sábana, cuando afecta amplias zonas corporales. Entonces, se han hecho estas tablas para poder estimar cuánto va a medir el neomelanocítico y poder calificarlo de esa manera como grande o gigante. Y por ejemplo, se ha visto que en cabeza, incluso con tamaños de 9 centímetros en el recién nacido, ya se proyecta que va a ser un neo grande o gigante. Y en el caso de manos, pies o torso o antebrazos o brazos o glúteos, el tamaño basta que sea 6 centímetros y se proyecta que va a tener un tamaño acorde a la clasificación de grande o gigante. El neomelanocítico congénito en general se plantea tratamiento quirúrgico, pero hay que considerar que cuando son grandes o gigantes, ese tratamiento quirúrgico puede generar, dependiendo del gran tamaño del lunar o del neo, puede generar grandes secuelas de tipo estéticas incluso y por lo tanto psicológicas también, y eso se sopesa en relación también al aumento de riesgo de melanoma en estos pacientes, y por lo tanto hay que ver en caso a caso qué opción se va a tomar, si es que se va a hacer una cirugía en etapas o una cirugía bastante amplia de la zona versus una monitorización anual en determinado paciente. En el caso de los neomelanocíticos pequeños, en general se puede hacer una observación y seguimiento ya que tienen bajo riesgo de melanoma, pero existe y hay que estar muy atentos también. Y en el caso de los neomelanocíticos congénitos medianos, siempre se debate respecto a la conveniencia de extirparlos versus monitorizarlos, porque tienen mayor riesgo de melanoma que los neomelanocíticos pequeños, pero no es un riesgo elevado y por lo tanto se pueden monitorizar también, pero, y por lo mismo, también se plantea que es muy sensato monitorizarlos hasta la adolescencia y después de la pubertad planificar una extirpación, en el caso de los medianos. Aquí vemos estos neomelanocíticos grandes o gigantes que adoptan estas disposiciones sistematizadas. Bueno, ahora pasamos a los neomelanocíticos adquiridos, que son proliferaciones benignas de melanocitos de unión dermoepidérmica capaces de formar nidos, que se pueden ver en la histología, y que estos emigran hacia la dermis con el paso del tiempo. Son raros durante la lactancia, aumentan durante la niñez y también en la adolescencia mucho más. Luego empiezan a aparecer de manera más lenta a lo largo de la vida y se estabilizan en número en la edad media de la vida. Y en general tener unos 20 nevus no es algo raro, sino que es bastante común. En general, la evolución histológica y clínica es que generalmente tenemos una mácula o léntigo primero, que puede tener una coloración marrón y de bordes bien definidos, y donde en ese momento lo que tenemos son los nidos presentes en la unión dermoepidérmica. Luego, esto mismo se va acentuando, seguimos teniendo nidos en la unión dermoepidérmica y ahí sí le llamamos neo en fase yuntural o de la unión. ¿Ya? Luego pasamos a la etapa de neo compuesto, en la cual las células y los nidos, o sea, digamos los melanocitos, empiezan a migrar hacia la dermis y empiezan a ocupar un espacio en esa dermis. Por eso este nevo se empieza a poner, a solevantar, a volver un nevo globuloso, simétrico, de bordes regulares, con una coloración pigmentada homogénea marrón a marrón negro. Y luego tenemos la fase de nevo intradérmico, en la cual ya se vuelve más globuloso aún, de superficie irregular, tendencia a perder completamente el pigmento. Y acá está el ejemplo. Aquí tenemos algunas fotos de lo mismo, nidos de melanocitos en la unión. Tenemos entonces, por lo tanto, un nevo yuncional o de la unión, que es una mácula o una leve maculopápula. Luego tenemos un neo melanocítico compuesto, que aún tiene pigmento al centro y tiene nidos, algunos en la unión y otros que ya han migrado a la dermis. Y luego tenemos un neo intradérmico, que esto es color piel, es del mismo color de la piel del paciente prácticamente, y
están todos los nidos o todos los melanocitos en la dermis y ya no quedan en la unión dermoepidérmica. Y generalmente se va cumpliendo en estos nevos de tipo benigno que son simétricos, que no invaden los estratos de Malpighi, que hay inexistencia de atipías o mitosis y que hay demostración de maduración nevocitaria desde la dermis superficial hacia la profunda. ¿Ya? El diagnóstico diferencial debe realizarse sobre todo con el melanoma maligno, sobre todo en etapas precoces de melanoma maligno y sobre todo con aquellos nevos melanocíticos en fase yuntural, o sea, con esto. Ahora, el nevo atípico o displásico es un nevo melanocítico adquirido que clínica e histológicamente es atípico, eh, diciendo por lo tanto que no cumple exactamente con lo que ya describimos en el nevo común, en el nevo melanocítico adquirido común, y esto representa un marcador de riesgo de melanoma o se puede comportar también como un precursor de melanoma. Es reconocido el carácter hereditario, es decir, hay familias que tienden a desarrollar más este tipo de nevos melanocíticos atípicos y también es más frecuente en razas muy blancas o pelirrojos. Quisiera aclarar que en general se ha demostrado a través de estudios que este nevo atípico es más un marcador de riesgo de melanoma que un precursor en sí. Es raro que un nevo atípico tenga transformación maligna a melanoma, puede suceder, pero también puede suceder con los nevos melanocíticos adquiridos comunes, ¿ya? Por lo tanto, más que nada los pacientes que tienen esta característica de tener nevos atípicos, eso representa un riesgo mayor de desarrollar melanoma en el tiempo. Puede ser otra lesión, no necesariamente el nevo atípico. Pero, como ya vimos, estos nevos melanocíticos pueden ser diagnóstico diferencial de melanoma. O sea, uno puede ver esta imagen y clínicamente tener dudas o no saber si corresponde a un nevo atípico o a un melanoma, que debiese ser en ese caso un melanoma precoz, es decir, uno que todavía no es tan evidente porque está recién partiendo. Entonces, la clínica del nevo atípico es generalmente una mácula, puede tener crecimiento central como un huevo frito y un tamaño algo mayor en promedio que los nevos melanocíticos comunes, que en general miden hasta 6 milímetros aproximadamente. Los bordes pueden ser más irregulares que los nevos comunes y una coloración marrón, pero que puede presentar cierta heterocromía, o sea, por ejemplo, dos tonos de color. Y también puede aparecer, suelen aparecer en brote después de los 5 años o en la pubertad en gran número, en aquellas personas que genéticamente están predispuestas a desarrollarlos. Entonces, cuando comparamos el patrón de nevo adquirido común con nevo atípico, vemos que en general aquellas personas que desarrollan nevos atípicos tienden a desarrollar mayor cantidad, pero también es cierto que los nevos, hay gente que tiene múltiples nevos comunes y no tantos atípicos. Cuando uno analiza morfológicamente, en general, el nevo común tiene 5 milímetros o menos en tamaño, y el nevo atípico tiene un tamaño mayor, que supera los 5 milímetros, así que no son tan pequeños. Y una coloración en el caso de los nevos comunes, que es bastante uniforme y homogénea, pero en el caso de los nevos atípicos con variación del color, más de un color en el mismo nevo. Y luego los bordes se ven bastante circunscritos en el nevo común y algo irregulares o mal definidos en el nevo atípico. Y aquí se va cumpliendo las mismas parámetros que uno ya siempre ha enseñado o aprendió desde el pregrado, que uno puede encontrar asimetría, bordes irregulares, coloración en más de un color, digamos, o distribuido en forma asimétrica, un diámetro que en general se dice que mayor a 6 milímetros es sospechoso de ser, digamos, un nevo peligroso o eventualmente, que eso vendría a ser un melanoma, pero también puede eventualmente ser un nevo atípico. Y una evolución que, digamos, no se estabiliza en el tiempo, sino que sigue creciendo y creciendo, eso también
y un crecimiento que además va acentuando estas características, eso debe alertar. Entonces el nevos atípico se hace un diagnóstico clínico en general, pero se confirma por estudio histopatológico en muchos casos. Dado esto, dado que hay el diagnóstico diferencial cuando uno ve un nevos atípico, es que esto pueda corresponder a un melanoma en etapa precoz, que está recién desarrollándose. Teóricamente uno le podría hacer un seguimiento fotográfico muy estricto con dermatoscopía a estos pacientes para tenerlos vigilados y corroborar si es que es un nevo atípico que evoluciona de manera estable o, no, o que no va desarrollando cada vez más características propias del melanoma. Pero también en estos casos se puede hacer una extirpación completa con estudio histopatológico y resolver el problema. Así que, en general, típicamente uno propone extirpación, pero si por algún motivo no se puede realizar, o, por ejemplo, cuando el paciente tiene múltiples nevos atípicos y es muy poco práctico hacer una extirpación de todas esas lesiones, se puede hacer un seguimiento fotográfico, dermatoscópico, se puede efectuar dermatoscopía digital, eh, PhotoFinder, que es como una máquina que le saca fotos a los nevos del paciente, así que de esa manera se puede tener bien vigilado al paciente. Lo importante es que este paciente no es un paciente que quede de alta en el fondo, sino que debe actuarse de manera acorde a esto, a que este nevo puede ser diagnóstico diferencial de un melanoma en etapa precoz. Podríamos no tenerlo claro en este momento. Entonces el pronóstico de un nevo atípico, si es que no es melanoma, por supuesto, es favorable, por supuesto, ya no tiene peligro. Pero tenemos sí ese riesgo global aumentado de poder desarrollar melanoma. Y cuando veamos el tema del melanoma, vamos a ver cuánto es ese riesgo que aporta el hecho de que un paciente genéticamente produzca nevos atípicos. Por ejemplo, estos pacientes que vemos acá en estas fotos tienen esa tendencia a producir nevos atípicos. Este paciente, por ejemplo, no solo produce nevos atípicos, sino que también produce múltiples nevos comunes también, esos pequeños, redonditos, que no llaman tanto la atención, pero hay algunos que destacan por tamaño, que claramente miden más de 1 centímetro y que cualquiera de ellos se pueden calificar como nevos atípicos, pero también cualquiera de ellos puede corresponder a un melanoma.